voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Son pilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan me puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor, que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida te entrego yo. En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta, el del tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duele, que le des un te consuela la verdad. Son pilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplomar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual que me hace tanto mal. Sea mi suerte en mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida te entrego yo. Quiero aclarar antes que nada, que la intención de este video, se basa en dar a conocer una opinión, simplemente y respetando tanto a quienes creen que Antonio Pedro fue Pedro Infante como los que no lo creen. Mis respetos para todas las opiniones y sin querer ser tendencioso, para uno u otro lado, puedo decir, que me inclino a favor de Antonio Pedro. Los argumentos de quienes dicen defender la imagen de Pedro Infante, no me convencen. He estado estudiando sus características, voz y carisma del señor Antonio Pedro gracias a las evidencias publicadas en internet por el señor Cuco Leiva y amigos Antonio Pedristas. Y me he sorprendido. Por lo que estoy convencido de su voz, personalidad, carisma y siento que simplemente, son demasiadas similitudes extraordinarias con Pedro Infante. También he estudiado las pruebas de quienes señalan que Pedro Infante murió en 1957. Los llamados infantistas. Que liderea el Capitán Cruz, seudónimo de persona o grupo que conflictúa a Pedro Infante contra Antonio Pedro. Realizó un documental y dio a conocer sus argumentos en internet. Sin embargo, aunque ahí asegura que se basa en pruebas reales, y presenta documentos, al parecer oficiales, y a pesar de que critica a quienes creemos en Antonio Pedro y nos tacha de que nuestras pruebas son solo suposiciones, el Capitán Cruz con sus oficialismos se llega a contradecir y su lógica se pierde también en suposiciones y por momentos, sus pruebas parecieran surgir de la desesperación y la impotencia. Repite la misma foto de Antonio Pedro durante el documental, la contrapone con fotos del ídolo donde menos se parecen y todo ello, para manipular la información a su causa. En el caso de Antonio Pedro existen muchas evidencias documentales grabadas, fotografías, así como entrevistas y por otro lado, creo que la evidencia oficial de los infantistas, que simplemente son papeles y documentos tal vez, oficiales que podrían haber sido dictaminados bajo el complot de una orden de poder para hacer creer la muerte del ídolo en 1957, por lo que insisto en decirlo, en México desgraciadamente, se dan esas cosas.
El capitán Cruz hace un gran esfuerzo por desvirtuar la imagen de Antonio Pedro, pero, sus argumentos oficialistas, se desvanecen simplemente al observar sin apasionamiento a Antonio Pedro, lo que me hace creer plenamente y creer al 100%, que él y Pedro Infante son la misma persona. Es lógico que un tema como este divida las opiniones, sin embargo, aquí será imposible llegar a una decisión consensada, porque se han radicalizado, sin razón, las opiniones en cuanto al tema de Antonio Pedro, que si es o no es Pedro Infante. Creo que debemos hacer a un lado nuestro apasionamiento y dejemos que Dios y el tiempo pongan las cosas en su lugar. Mientras tanto, les presento este video que contradice algunas pruebas del video del Capitán Cruz. Esta es simplemente mi opinión y se las comparto. Yo no tengo preferencia por ninguna de las 10. Todo el contenido de esta investigación proviene de fuentes fidedignas. Es evidencia documental tomada de internet, audios, estudios y comparaciones científicas y entrevistas a Antonio Pedro, así como testimoniales de personas que lo vieron actuar en vivo y quienes lo conocieron. Muchas gracias. No tomaremos en cuenta en este video la pasada documentación oficial de Pedro Infante y que lo señala como muerto. Este estudio se desprende de evidencias contundentes, basadas en la presencia viva de Antonio Pedro, quien aparece hasta 1983 y con la similitud sorprendente con Pedro Infante, además de la personalidad, y lo que es mucho más importante, con la misma voz. Canta las canciones en vivo y en el mismo tono y con el mismo timbre. Claro, siempre considerando los años que pasaron, de su supuesta muerte de 1957, hasta su reaparición como Antonio Pedro en 1983. Por tal razón, los documentos oficiales que pertenecían antes de 1957 a Pedro Infante quedan descartados como evidencia lógica. Si estamos señalando que Pedro Infante no murió en el 57, en una historia de secuestro y desaparición, como pensamos que Pedro Infante fue víctima, y por ello, se vio obligado a abandonar su antigua vida por muchos años, ante la orden de un poderoso de esa época. Los documentos oficiales no son ya un argumento sólido, porque quienes cometen un crimen en ese nivel de poder, pueden manipular a su antojo cualquier documento. Primera parte. Supuesta muerte de un ídolo. 15 de abril de 1957. A pesar de que existen pruebas documentales y oficiales sobre la muerte de Pedro Infante, también existe un gran vacío en cuanto a las pruebas físicas. En ese tiempo no existían pruebas de ADN y siempre se supo que nunca se pudieron reconocer los restos del ídolo mexicano y de quienes iban en el avión. Ahora se explica que existen hasta pruebas materiales y una foto, pero estas supuestas pruebas solo son diretes de gente interesada en marcarlo, así como lo es el abogado de la familia Infante, el licenciado Moisés Luna, quien afirmó en el programa Cara a Cara con María Laria que existían muchas pruebas y dijo que hasta una peluca. Situación dudosa, si por todos es conocido que todo se quemó y solo se encontraron restos calcinados. Pedro Infante murió hace 34 años en un accidente de avión en 1957 y las pruebas están allí, la evidencia está allí, las huellas de Pedro Infante, la dentadura de Pedro Infante, los anillos de él que encontraron, es la que tenía, ¿verdad? el brazalete, el anillo, y también él tenía un plato de metal en su cabeza por un choque de avión que había tenido donde había sobrevivido. Y tenía una peluca, así es que se puede distinguir que Pedro Infante murió en esos días. El trágico accidente. Este es un fragmento de una crónica denominada Pedro Infante, cronología de sus últimos momentos, donde podemos darnos cuenta que el cuerpo de Pedro Infante nunca fue reconocido plenamente. Escrita por Giovanni Barragán Zambrano. En la revista Notas Musicales del 10 de septiembre del 2016. Y efectivamente, alzaron el vuelo sin problema, pero, cerca de las 7:45 de la mañana, algunos testigos vieron al avión perder altura y balancearse. Por 5 minutos estuvieron piloto y copiloto tratando de controlar la situación, el esfuerzo fue inútil, el avión se vino a tierra y cayó de espalda.
Allí se apagó la vida del artista más querido de México. Perecieron con él, además de sus acompañantes, el capitán Víctor Manuel Vidal Lorca, y el mecánico Marcial Bautista, 5 personas habitantes del sector donde cayó el avión. La señorita Ruth Russell, de 19 años, quien se encontraba lavando ropa en su casa, quedó convertida en una antorcha humana, falleció después de una dolorosa agonía. Los otros fallecidos fueron Isidro Baltasar, Enrique Gallardo, Dolores Doria y Fanny Pérez, además de 2 perros y un mono que Pedro le llevaba de regalo a su amada Irma Dorantes. El avión se estrelló en la ciudad de Mérida, Yucatán, entre las calles 54 y 85, en el patio posterior de una tienda llamada El Socorro. Muy penoso resultó el rescate de los cuerpos, pues quedaron casi consumidos por el fuego. La identificación del cadáver de Pedro fue posible gracias a una esclava de oro con su nombre, que se encontró en su brazo. Al examinar los cadáveres, el doctor Benjamín Góngora dijo que el de Pedro presentaba el cráneo totalmente deshecho, así como fracturas múltiples en la columna vertebral, el ilíaco, ambos fémures y perones. Como consecuencia del impacto y las quemaduras, el cuerpo se redujo a 75 centímetros de estatura y a un peso de 22 kilos. Lógicamente, estos restos no debían ser exhibidos, por lo que se introdujeron en una caja sellada con soldadura autógena, la cual se depositó en el ataúd que habría de llevarlos a su última morada. Hubo quien mencionó que el accidente obedeció a que la máquina llevaba carga en exceso, noticia desmentida oficialmente por el piloto Alberto Solís, quien declaró que el peso total de la carga transportada era de 6.500 kilos y que la capacidad de la nave le permitía elevarse, con solo 2 de sus motores, hasta con 10.000 kilos de carga. Sin embargo, a pesar de la poca información de los medios de ese entonces, se dio la noticia de la muerte y nunca se cuestionó si era o no Pedro Infante. ¿Es posible en México? Debido a un mandato de un poderoso, se puede comprar a los medios, engañarlos y crear una historia, respaldada por una venganza personal. ¿En México? ¿Cómo? Todo un teatro del tamaño del personaje que significaba Pedro Infante y que era respaldado por toda la nación y fuera de ella. Por lo que toda esta sucia trama se tenía que hacer sin errores y parte de ello, de suma importancia es que quedaran irreconocibles los tripulantes, sobre todo Pedro Infante, y que se destacara la pulsera de oro. Nunca se ha dicho dónde se encuentran las pruebas o si la placa de platino ha sido analizada con los avances actuales como el ADN. O simplemente, si existe dicha placa, que algunas fuentes mencionan y otras, recalcan que solo fue la pulsera la que se le encontró. Presentamos un argumento del capitán Cruz, que lo evidencia en su ignorancia, no solo en cuanto a su ortografía y redacción, sino en su ignorancia en cuanto al tema. Se nota que sin razonamiento, este capitán solo trata de defender lo indefendible, con el único afán, de que como sea, lo que él dice es ley. Pobre Pedro Infante, si en realidad estuviera su defensa en manos de alguien tan ignorante. Aquí con ustedes este chat en internet. Ante la pregunta lógica del señor José Juan Zavala, quien como todos, quienes vemos tanta incongruencia, en la teoría de la muerte oficial de Pedro Infante. Buscamos una respuesta lógica y que como vemos, con el capitán Cruz sería imposible obtenerla, ante su obsesiva manipulación, lo que en ocasiones hace que se vea ridículo. José Juan Zavala Torres. Capitán Cruz, le comento que pese a no saber mucho de aeronáutica, el comentario que hace el señor que habla, que por cierto lo he escuchado en Anónimos y en otros videos, lo cual que hace dudar del conocimiento del tema. Según escuché, al llegar yo a vivir a Mérida, la causa del accidente fue el que la carga se les fue encima, y ahora, escucho que el avión no estaba en condiciones, y según sé, un tetramotor es capaz de volar con solo 2 motores. Además, para que un avión tenga el permiso de volar, debe contar con la certificación de estar en condiciones. Y así dicen que el avión perdió fuerza al solo haber levantado 20 metros, lo cual indica que aún no salía de la pista y eso le permitía al piloto abortar la operación. Además dicen que Pedro firmó los documentos de salida, y el responsable del vuelo, es el piloto, no el copiloto. Como verá usted, señor. Hay muchas inconsistencias.
El capitán Cruz le contesta de manera altanera y mostrando su ignorancia. José Juan Zavala Torres, si se da cuenta, usted está tratando asuntos y detalles por la periferia del centro del tema. Que hayan sido como hayan sido, nada cambia el pasado. Si el avión estaba o no en condiciones, no tiene nada que ver la carga allí como usted presume, o cree presumir. El avión ya había presentado fallas en el pasado, pero la carga fue demasiada y no sabemos cómo influyó ello en debilitar el avión para que alcanzara altura y perdiera potencia, a pesar de que aceleraron al máximo en vano. ¿Y usted cree que con 2 motores no era más fácil que se cayera si iba en exceso de peso? Ay, capitán, como siempre, no puede aceptar otros comentarios que no sean a su favor. Bueno, esa es la línea infantista, la de ser dogmáticos e intransigentes. Qué ilógico lo que usted dice. ¿Cómo es posible que con 2 motores fuera más fácil que se cayera? Se supone fueron 3 los que sí le servían. Esto cada vez más nos lleva a la teoría del sabotaje. Dígame, José, usted es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el primero que sacamos fue este Pedro Infante. Realmente era irreconocible. Fernando Vales, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Hay un libro que les voy a traer. ¿Y no tienes fotos del Hay fotos. Del cuerpo del... Es más, mi abuela nos hace hacer valla, yo de 4 años y Pedro, mi hermano, casi de 7. Y nos abren la caja y yo dije, pues, ¿y qué? ¿Qué? No sabía qué era. Les abrieron la caja para pero ¿sabes qué? Mi papá estaba en una caja metálica desde allá. ¿Pero qué te entregaron? No, a mí yo ella tenía 4 años. Ya sé, pero dijiste, no, se entrega. Bueno, te entregan una caja de este... No, además a mi papá se lo traen en una caja divina, lo cambian a otra que hacen en Mérida con miles de trabajos. Viene a México... ¿Pero cómo sabes que si era tu papá no era un bolso de caja? Porque hay parte médico, porque hay vía policía, porque... Con todo lo que quieras, estaba su brazo enredado. Es una cosa muy horrible, muy difícil, pero que yo tuve que afrontar porque yo tenía todas esas dudas. Estaba enredado. En una carta escrita por la nieta del capitán José Núñez, uno de los pilotos que le enseñó a Pedro Infante a volar, dirigida al señor Cuco Leiva, le explica que su abuelo le platicó que Pedro Infante nunca subió al avión ese 15 de abril del 1957. Explica que Pedro Infante había desaparecido un día antes por la noche y su abuelo y otros amigos lo estaban buscando. Apunta la nieta del capitán Núñez que Pedro Infante no iba a bordo del avión y la pulsera que encontraron era de su compadre y amigo el capitán Vidal, a quien le había regalado una pulsera igual. Pedro Infante les regaló pulseras iguales a cada uno de sus amigos pilotos, que tenían escrito, con cariño de Pedro Infante. Le dice a Cuco Leiva en su escrito por internet, que ya en ese entonces, en Mérida se hablaba de que Pedro Infante andaba con una señora de nombre Teresa, casada con su socio de la compañía de aviación. Sin embargo, aclara que después se supo que se lo habían llevado 2 hombres y golpeado lo desaparecieron, por lo que se dijo, en realidad el asunto era político y que muchas personas se tuvieron que esconder por lo mismo en esa ocasión. Apuntó que eran un grupo de 4 pilotos amigos, Pedro Infante, el capitán Rentería, capitán Núñez y el capitán Vidal. Comenta la nieta del capitán Núñez que la noche anterior al accidente, estaban los 4 pilotos reunidos y comentaron que Pedro no se iba a ir en ese trágico avión, ya que contaba con un boleto en la aerolínea comercial de Mexicana de Aviación. Señalan que llegó un muchacho por él. Pedro Infante les dijo a sus amigos: ahorita regreso, ya se armó.
tengo que arreglar un asunto. Sin embargo, después de 2 horas no regresó. Y sus amigos fueron a buscarlo. Les dijeron que se había ido con 2 sujetos. Al otro día, cuando llegaron los pilotos al aeropuerto, misteriosamente ya había despegado el avión, y les dijeron que iba Pedro Infante a bordo porque los estaba cubriendo. Situación demasiado extraña. Porque Pedro Infante no iba a ir en ese avión. Curiosamente los pilotos amigos de Pedro Infante, tuvieron que dejar la compañía ese día. Lo que también hicieron otros empleados. Y para haber sufrido y vivido y no haber sido feliz ni con una, ni con otra, ni con otra. Porque ya cuando Pedro murió ya no vivía con Irma Dorantes. Irma ya la señora María Luisa fue a sacar a Irma de la casa de la carretera de Toluca. Pero la única esposa que tuvo Pedro Infante, por la iglesia, por el civil, casada y todo, fue la señora María Luisa León. No, Pedro ya vivía prácticamente en Mérida. Yo supe que después la señora Irma vivía con Carlos Amador. Luego se casó con un periodista. ¿Te digo la verdad? Sí. Nunca le he dicho, ¿eh? Pero dicen que en Mérida andaba con una señora, pero que era casada. Vi tristeza porque sí estaba preocupado, estaba triste, pero también era muy coscolino, Andaba con una y con otra y con otra, y ahora sí que como los marineros, en cada puerto un amor, ¿no? Era sinvergüenza como el sol. Pero también no tenía tanto la culpa él como que las mujeres lo perseguían. Yo en Acapulco estaba yo trabajando y estábamos haciendo el inocente, y las mujeres se le venían encima, pero así, de montones. Existe una posible, enigmática explicación de que este personaje sí fue Pedro Infante, pero a pesar de que no hay pruebas al respecto, nos basamos principalmente por la existencia de Antonio Pedro. Se dice que Pedro Infante, quien era un gran Casanova, tuvo la mala decisión de involucrarse con una amante de un poderoso personaje de aquel tiempo. Se sabe que Pedro Infante contaba con la amistad del poderoso personaje, que al saber de la traición de su amigo, esta amistad se volcó en un odio asesino, por lo que mandó matar a Pedro Infante. Los sicarios contratados, que probablemente podrían haber sido sus guardaespaldas, que habían sido asignados en un tiempo a él por el mismo poderoso personaje, y que, en su relación con Infante ya le tenían cierto aprecio, desobedecieron la orden de asesinarlo y dándole la oportunidad de vivir, lo desaparecieron por mucho tiempo. Sin embargo, realizaron todo un plan de muerte, y simularon su muerte donde hicieron estallar el avión de Mérida. Los cuerpos nunca pudieron ser reconocidos plenamente y no se comprobó, sin pruebas de ADN, si habían restos de Pedro Infante. La documentación de las partes de la compañía de aviación, obviamente fueron manipuladas para seguir este macabro plan. Al fingir la muerte, Pedro Infante quedó oficialmente muerto, cuando menos el nombre, y al actor de Los Tres García lo encerraron por mucho tiempo. Lo que pasó después, se vuelve un poco confuso, y algunos dicen, que fue llevado al manicomio de la Castañeda, donde le propiciaron serios tratamientos de electroshock. También cuentan que, ante la orden de llevarlo a las Islas Marías, el ídolo tuvo la suerte de que uno de sus custodios se condolieran de él y lo soltaran a su suerte en la costa de Nayarit, donde deambuló por mucho tiempo como indigente. Trabajó de arriero y en varios oficios para comer. Estuvo tal vez, en la Sierra Huasteca veracruzana, o en Chihuahua, y después de muchos años de esconderse, y aún con mucho miedo, salió al mundo otra vez. Obviamente, consiguió nueva documentación, y se registró civilmente con otro nombre y edad. Tuvo que dejar atrás, toda una vida, a su familia y todo lo que amaba. Fue un vagabundo, su mente ya no funcionaba igual que antes, se escondió por mucho tiempo, y su regreso fue triste ante la impotencia de no poder ser él mismo otra vez. Él precisamente, de hecho, fue a ver su tumba y platicó conmigo y yo le dije, ¿qué se siente? Y
me dijo, yo ahí me di cuenta que quedó enterrado el artista, el hombre mujeriego, el hombre que tenía pecados, dice, el hombre que creyó que todo era dulzura, dice, y lamentablemente era mentira, dice, porque las esferas de la alta élite, dice, pues controlaban todo, yo nada más era un títere, ¿no? Entonces después surge el verdadero ser humano, dice, me reencontré conmigo mismo, dice, y pude cantarle a mi pueblo, dice, no me dio pena cantar en un restaurante, cantar en un teatro, cantar en un palenque, cantarle, dice, a mí nunca me dio pena, dice, porque era cantar, ¿no? Antonio Pedro regresó a la Ciudad de México, entre 1982 y 1983, enfermo y confundido mentalmente. Se dirigió a un lugar conocido. Pero después de 26 años ya no parecía el mismo. Pedro Infante Antonio Pedro, sin dinero y vagando enfermo, recorría las banquetas que rodean los estudios Churubusco, sin esperanza, y con recuerdos vagos de aquella época de fama y fortuna. Una vida pasada, imposible de recuperar. Tenía hambre, sed, y dentro de su miedo por lo que tuvo que pasar y por lo que le pudiera suceder si lo reconocían, su esperanza era nula. Caminó y caminó quién sabe cuánto. Pero Dios le tenía reservado un ángel para ayudarlo. La señora Lucía Dorantes, quien trabajaba de doble en películas y que vio a Antonio Pedro deambular perdido, se apiadó de él y lo llevó a su casa, donde se fue recuperando poco a poco, aunque su mente nunca volvió a ser la misma. Ya no era ese Pedro Infante alegre y bromista. Ahora, era una persona de edad madura con un pasado muy oscuro y triste. Sin embargo, con el apoyo de la señora Lucía Dorantes y bajo sus cuidados, Antonio Pedro Infante volvió a ver una luz en su vida y, con casa y comida, pudo salir a ganarse la vida. Salió al público otra vez haciendo lo que mejor hacía, cantar esas canciones que siempre le caracterizaron y que por derecho le pertenecían a su voz y estilo. Pedro Infante, Antonio Pedro, estaba recuperándose de un trauma del pasado. Pero, gracias a Dios y a doña Lucía, estaba de vuelta, para fortuna de quienes lo vimos y escuchamos, hasta su ocaso en 2013. En 1983 aparece en México Antonio Pedro, curiosamente, unos meses antes, pero en el mismo año que murió el exgobernante poderoso a quien se le culpa de su desaparición. Ya sea coincidencia o no, Antonio Pedro surge de la nada, sin pasado conocido y comienza a aparecer en público cantando las mismas canciones de Pedro Infante, como ya lo mencionamos, de igual manera, en el mismo tono, timbre y dándoles a cada canción la misma modulación y estilo que el ídolo. Sorprendentemente, hace notar su gran semejanza a Pedro Infante, la misma fisonomía, mismas cicatrices, ademanes y personalidad, aunque tal vez, más serio y triste, por la vida que tuvo que enfrentar en su desaparición de 30 años. Así de forma modesta, pero muy profesional se presenta en restaurantes y en palenques por toda la República. Nunca dijo que era Pedro Infante, sin embargo, es notorio y muy obvio que sí lo era. Sus semejanzas físicas y su voz eran inigualables. El paso de los años y la vida misteriosa que llevó durante un gran periodo de casi 30 años, se notaban, pero sin embargo, ahí estaba, en persona y cantando, nada más ni nada menos, que Pedro Infante. A través de la distancia del tiempo. ¿Qué te ha dado esa mujer? Que te tiene tan engreído, querido amigo, querido amigo. Yo no sé lo que me ha dado, cada que la veo venir. Se agacha y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, este amor
puede ser. Si el propósito... El capitán Cruz argumenta que Antonio Pedro no podría ser Pedro Infante porque era un individuo bastante chaparro, muy moreno de piel y además que cantaba bastante mal. Eso pone a los supuestos defensores de Pedro Infante como ingenuos o tendenciosos. No es posible que quieran ver al ídolo mexicano como cuando era joven sin arrugas en las películas. Maquillado, y cantando perfectamente con grabaciones previas en un estudio profesional. Y tal vez quieran que sea güero y de ojos azules. Y, también con la piel rosada. Existen testimonios de gente que lo conoció de cerca que dice que Pedro Infante era moreno claro, como una gran parte de nosotros los mexicanos. El capitán Cruz presenta pruebas de fotos de películas con piporro, pruebas nada concluyentes si sabemos que en el cine se realizan trucos. Para empezar, Antonio Pedro contaba con la misma estatura de Pedro Infante, que era de 1,70 m, y no como lo quieren hacer aparecer recientemente de 1,76 m, y muchos hasta dicen que era de 1,77 cm. En las viejas crónicas y notas cercanas a la época anterior a 1957, se señalaba que Pedro Infante medía 1,70 m, y ahora quieren hacerlo parecer más alto, a conveniencia de quienes manejan la información. El capitán Cruz lo compara con Piporro en fotos de películas. Piporro media 1,80 m al igual que Jorge Negrete. Y en muchas fotos podemos ver la realidad. Presento fragmento de un video de internet presentado por quienes defienden a Antonio Pedro. Cuando yo me fui pa'l norte, me colé por California. Yo no tenía cartilla ni pasaporte, ni amigos ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorrí varios estados de la Unión Americana, en Arizona y Texas y por Luisiana. Siempre se vio la falta de estimación, que es que dicen que es discriminación. No es cierto, ¿cuál discriminación, verdad? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ¿y usted qué opina? Ay, qué triste es la vida, qué triste vida la del bracero. Ah, cuánta decepción, cuánta desolación. Lejos de nuestros padres y de la novia y el compañero, dan ganas de llorar con solo recordar. Oleri, leri, oleri, oleri. La, la, la. Oigan, por favor, a ellos, por favor, el aplauso para ellos. Al pasar por Minnesota, además mi papá era una gente pues normal, como Pedro mi hermano. Yo pienso que si Pedro mi hermano, no sé si tú lo conozcas, precisamente ahorita está filmando ahí con ustedes. Si Pedro desarrollara el cuerpo, sería como mi papá, porque tiene la medida, la estatura exacta mi papá medía 1,70 y mi papá hacía ejercicio
todas las mañanas. O sea, era lo que le llevaba, haz de cuenta, de 5 de la mañana a 10, 11 de la mañana que ves a una persona. ¿Era alto o era bajito? Porque yo vi un día en un lugar, no sé en dónde, una ropa de él y yo la chamarra la veía chiquita, como Mira, si fuera un hombre si era bajito. angosto de muy pronunciada cintura, tengo todas sus medidas, tiene unos brazos descomunales, pero medía 1.77. Ay, pues no estaba chaparro. Para ser mexicano era una gran estatura. Ajá, sí. Pensé que estaba más chaparrito. Yo también juré pero que no, no. Pero todos los imitadores ¿Qué son pasa los con ese chaparros? señor que todas las mujeres están... Mi papá medía 1.70. Pero medía 1.77. Mi papá medía 1.70. Pero medía 1.77. Y decir que Antonio Pedro era moreno, no cabe duda. En estas fotos podemos observar que Antonio Pedro retrataba igual que Pedro Infante en blanco y negro. Antonio Pedro era moreno claro al igual que Pedro Infante. Y esto se los puedo decir porque conozco gente que lo conocieron en persona y estuvieron con Pedro Infante a escasos 2 metros. Pero no es posible que los infantistas señalen que Pedro Infante era de piel casi rosada. Por favor. ¡Eso es! ¡Santa Madre! Lo mismo que muñeco que necesito. Aunque un presente incierto que nada nos recuerda, quedó sin movimiento mi corazón enfermo y lo vistió de luto. Un sufrimiento eterno desde que tú te fuiste. El Capitán Cruz comenta que se vio motivado a realizar su video entre otras cosas, porque siempre cuando muere un personaje famoso, siempre se dice que no murió o fingió su muerte. Hace referencia a Elvis, Michael Jackson, Jim Morrison, Carlos Gardel y etcétera, etcétera. Pero solo que hay que tomar en cuenta que en todos estos casos, no se presentó evidencia concreta, tal vez, algunas fotos. Y en el caso de Pedro Infante es muy diferente porque estuvo la evidencia viva y fue fotografiada y grabada hasta 2013. Podemos observar a Antonio Pedro, escucharlo y comparar fotos y videos, pero siempre con criterio, tomando en cuenta la edad y obviamente toda una vida tras su personalidad posterior. ¿Qué te ha dado esa mujer? Antonio Pedro es el nombre de este misterioso personaje de quien miles de personas aseguran es en realidad Pedro Infante. Tan misterioso como su vida, ya que se tiene conocimiento de él cuando salió a la luz pública a cantar en la primera mitad de los 80s, cuando tenía alrededor de 65 años de edad. Hoy en día tiene 77, exactamente los mismos que tendría Pedro Infante. Para los medios de comunicación es difícil llegar a Antonio Pedro, ya que él, en lo posible, rechaza cualquier entrevista, especialmente en televisión. Por esta razón tuvimos que ir de sorpresa a una estación de radio donde hizo una presentación en vivo. Normalmente contesta con evasivas a las preguntas directas
a su persona y de hecho pide, alegando respeto al público, que no se toque el tema de Pedro Infante durante la entrevista. ¿Cuándo empieza de manera pública a cantar? Se podría decir en el año 1983. Hasta el 83. A toda costa en su video el Capitán Cruz tiende a querer desvirtuar todo sobre Antonio Pedro y sistemáticamente, y sin lógica alguna, pretende hacer creer que el único motivo del cantante era la fama y el dinero, cuando hemos demostrado que Pedro Infante regresó a su público por el cariño y la necesidad artística de cantar, con otro nombre artístico, y si lo reconocían, el primero en negarlo era Antonio Pedro. Pero la tendenciosa desesperación del Capitán Cruz señala en su video, que Antonio Pedro sí dijo que era Pedro Infante. Sí lo insinuó, pero en un video casero y en privado, sin la intención de que saliera a la luz. El Capitán Cruz lo quiere utilizar también esto en su contra. ¡Qué bárbaro! Así es como, y se ve muy obvio que queriendo desvirtuar la imagen de Antonio Pedro, los infantistas se descaran en su manipuleo de la información y eso los hace ver como intrigosos sin razón. Pedro Infante nada menos. No vaya a hablar así. No. Pero yo le digo por qué. Bueno, aquí entre nos. Sí, ya sé la jugada. Antonio Pedro. Antonio Pedro. Nombre artístico. Otra incongruente y poco pensada evidencia, que en sí misma demuestra el afán de los infantistas de desvirtuar la imagen de Antonio Pedro, es el que el Capitán Cruz en su video, muestra las piernas de Antonio Pedro en su tercera edad, y las compara con las de Pedro Infante joven, señalando que las de Antonio Pedro son muy delgadas. O son muy ignorantes los infantistas, o simplemente su interés es desvirtuar, como sea, el gran parecido de Antonio Pedro con Pedro Infante. Todos sabemos que existe una pérdida en el número de fibras musculares relacionadas con el aumento de la edad. Esta se hace más evidente después de los 70 años, debido principalmente a la disminución en el tamaño y número de las fibras musculares. No cabe duda. Los infantistas caen en el ridículo y sus argumentos se vuelven cada vez menos confiables y sobre todo mucho menos creíbles. También en ese desacreditado video del Capitán Cruz, muestra a Antonio Pedro en entrevista con María Laria y donde indica que estuvo perdido por 25 años aproximadamente. Y el tendencioso Capitán Cruz pregunta ¿cómo es posible que estuviera perdido, sin ni siquiera poder encontrar una carretera? Que usted decía que había estado perdido por 25 años en las selvas de Chihuahua. Dice un periódico. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Por qué estuvo perdido? Cosas de la vida. Pero ¿cómo es posible que una persona esté perdida durante un cuarto de siglo? No, si es posible hasta medio siglo. ¿Cuál es su pasado, Antonio? Mi pasado es un caso muy bonito. Y ahora es más bonito. ¿Por qué? Porque ya me encontré yo. ¿Se encontró a usted? Al Capitán Cruz, si estuviera en el ejército, lo hubieran degradado a soldado raso. Ya que Antonio Pedro, de forma muy obvia, al mencionar la palabra perdido, se refiere a una metáfora. En el sentido, de que, sí estuvo perdido sin identidad, en diferentes partes del país y perdido dentro de sí mismo. En una caótica situación, donde no podía regresar por sentirse amenazado. Qué ingenuos los infantistas. O simplemente, qué tendenciosos. Porque, cualquiera con 5 dedos de frente, se da cuenta que esas palabras de Antonio Pedro no se toman literalmente y recordemos que nuestra historia se basa en que fue secuestrado y estuvo deambulando por el país, sin el interés de ser encontrado, ya que contaba con mucho miedo de ser identificado. Los infantistas quieren aprovechar cualquier palabra y usarla a su favor. No se dan cuenta que con sus evidencias en contra de Antonio Pedro, lo único que hacen es que cada vez más, nos demos cuenta de que sí era Antonio Pedro, Pedro Infante. También se critica por parte del Capitán Cruz que Antonio Pedro no tenía desenvolvimiento escénico.
No sé si está ciego el capitán o otra vez, quiere manipular la mente de la gente. Antonio Pedro tenía gran desenvolvimiento escénico, es solo otra tendenciosa acusación de los infantistas. El capitán Cruz atenta contra la inteligencia de la gente, simplemente dejamos que usted juzgue lo siguiente. Ya Merced, deme un café con piquete. Opa. Pues yo bien que tan no ando cohete. Doña Merced, doña Mechita, sírvale una cucharada. Porque estamos resintiendo el frío de la madrugada. Mechita, acérqueme al fogón. Oye tú, no le pegues a ese perro. El frío que de noche siento es por verme abandonado. Ni con alcohol me caliento. Soy pobre y muy desgraciado. Doña Mechita, me está fallando la lana. Qué fresquita, mamá. Sírvame otro farolazo. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Quienes dicen defender la imagen de Pedro Infante y señalan a Antonio Pedro como impostor comentan que Antonio Pedro es mal cantante, desfasado, descuadrado y lo criticaban por usar gafas. Cuestionaban el que Antonio Pedro siempre se jactó de actuar naturalito. Cosa que no compartimos con ellos, porque Antonio Pedro simplemente no solo cantaba como Pedro Infante y Amaduro, sino que hablaba igual a él, y según testimonios, era sencillo y buen ser humano. También hablan de que no se le comprobó algún conocimiento. Lo cuestionan porque según ellos quería engañar a la gente, cuando realmente, él no actuaba, era natural realmente. Además también lo cuestionan con temas que ya tocamos como la estatura, el color de la piel. Para nosotros, sin embargo, es diferente. Veamos estas similitudes que nos proporcionó nuestro amigo, Agapito Pérez. Antonio Pedro presentaba una similitud extraordinaria a la del oficialmente difunto Pedro Infante. Causa revuelo en los medios populares, ya que comparte con el cantante original las siguientes características. Primero, tener la edad fisiológica que tendría Pedro Infante, sin tomar en cuenta documentos oficiales. Segundo, ser del mismo tipo étnico del que procede el actor. Tercero, tener la misma estatura que tendría Pedro Infante, a su edad. Cuarto, tener la misma complexión física de acuerdo a la edad. Quinto, tener un rostro con una similitud tal que las diferencias, de haberlas, serían solo subjetivas. Sexto, tener la habilidad de cantar sin ensayar, y de la misma manera exacta, todo el enorme repertorio de Pedro Infante de aproximadamente 200 canciones.
Séptimo, tener la voz y timbre y todas las modalidades tonales que caracterizaban al original cantante. No solo cantaba, sino hablaba sorprendentemente igual que el ídolo de Guamúchil. Claro, hay que tomar en cuenta su edad. Fijes, hombre, es que está muy chavalo. No se les voy a olvidar. Antonio Pedro. No te fijes, hombre, es que está muy chavalo. Ah, increíble, santa madre. Ándale, sírvele algo, compadre, para alegrarnos. ¿Qué haces que Antonio Pedro llega con el corazón en la mano? Ay, compadre, ¿qué tiempo llegaste? Ándale, sírvele. ¿Qué haces que Antonio Pedro llega con el corazón en la mano? No te fijes, hombre, es que está muy chavalo. Que me la traigan porque si voy por ella me quedo, bebé Dios. Que me la traigan porque si voy por ella me quedo, bebé Dios. Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco cantando con mi botella de vino, y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre, y no es mentira, comadre, chaparros como abundan, y no es mentira, comadre, compadre, mi baraja jugando. Octavo, su carácter, personalidad, ademanes, propios de actor, los tuvo dentro y fuera del escenario, en su casa, incluso en su etapa de anciano, hasta sus 96 años cuando padecía demencia senil. Noveno, tenía la escritura idéntica al actor, autentificado por grafólogo oficial certificado.
Décimo tenía una cicatriz en el cráneo en el mismo lugar, tamaño y forma que Pedro Infante. 11º tenía las cicatrices de la barbilla que se hizo Pedro Infante en un accidente con motocicleta. 12º tenía también una placa de platino en el cráneo, en el mismo lugar que el cantante. 13º no tiene historial de infancia, juventud o madurez, tal como escuela primaria, secundaria ni de enfermedades en el IMSS, amigos de cualquier etapa de niñez a madurez, pagos de impuestos, licencia de manejo, propiedades, automóvil, tarjeta de crédito, antecedentes penales, multas, matrimonio, etcétera, etcétera. Nada hasta la ya avanzada edad de aproximadamente 60 años. 14º pese a no haber registro de escolaridad, José Antonio Hurtado tenía un grado cultural, como mínimo, del promedio de un bachillerato. Esto se deduce por su actuar y testimonios de amigos. 15º no se le encontraron ningún tipo de vídeos, libros, discos, revistas, o cualquier información que le permitiera estudiar la manera de caracterizar, cantar y desenvolverse igual que el cantante. Sí, eso sí me consta porque, mira, nunca veía películas de Pedro. Ahora, le llevaban revistas y bueno, casi le abrían la página donde querían que le pusiera el autógrafo y si en esa hoja de revista de Pedro Infante venía una maquinita de coser Singer, ahí era donde firmaba. Ahí, me fijé que 2 que 3 así, lo hizo así. Le llevaban de fotografías de Pedro, alteros, así de revistas alteros. No, y se las regalaban, pero él decía, no, lléveselas. Nunca lo vi leyendo una biografía de Pedro Infante, nunca nada. Y pues también yo me pregunto lo que tú. Pues uno que quiere copiar, pues está al tanto de movimientos, ensaya. Este hombre jamás vocalizaba. Nunca ensayaba. Un día te lo comenté 5 minutos antes de entrar con el mariachi y nomás para ponerse de acuerdo con la canción que iba a entrar. Pero después seguían muchísimas canciones y el tono y todo, pues no. Sencillo hasta para eso. Nada de vocalizar. Donde dijo, ¿qué voy a andar yo vocalizando? 16º. Curiosamente los amigos que tenía Pedro Infante, buscaban a Antonio Pedro y también fueron sus amigos, como son Mario Moreno, Cantinflas, Pedro de Ordimalas, compositor de Amorcito Corazón, Mi Cariñito y Maldita Sea Mi Suerte, Ventura Romero, compositor de La Burrita y el Gavilán Pollero, Silvia Pinal, Eulalio González Piporro, Evita Muñoz Chachita, Carmelita González, Antonio Aguilar, la viuda de Infante, Irma Dorantes, que lo negaba por un supuesto acuerdo previo, y otros personajes que se le relacionaban con el actor y cantante. Cruz Infante lo reconoció como Pedro Infante, su padre. Se dice que había amenazado con sacar a la luz pública la historia completa. Desgraciadamente, sufrió un accidente automovilístico donde falleció. Compañeros en el bien y el mal y los años nos podrán pesar. Amorcito, corazón serás mi amor. Ventura Romero, aquí presente, se encuentra con nosotros, compositor de muchas canciones de nosotros. Es porque los años no nos podrán pesar, por mi santa madre. Bueno, Silvia Pinal fue cuando él estaba en una habitación del Hotel Naucalpan, porque ahí se iba a presentar esa noche, y después de que la función, el show empezaba a las 8, ya casi daban las 10 y no aparecía. Y preguntando, nos dijeron que Silvia Pinal había ido desde muy temprano a verlo y que no lo soltaba. Y ahí estaba.
algunos de los argumentos de los llamados infantistas es el que Antonio Pedro era 12 años más joven que Pedro Infante, y esto lo dicen por su nueva acta de nacimiento, y trata de enajenar este concepto, con fotografía que por sí solas desmienten a los infantistas. En el video del Capitán Cruz, se hace hincapié en la edad de Antonio Pedro y quiere casi con calzador, hacer creer que Antonio Pedro aparenta en las fotos que los infantistas presentan, una edad menor que Pedro Infante de 12 años. No sé si los infantistas o son muy ingenuos o simplemente no se dan cuenta que sus supuestas pruebas carecen de sentido y lógica. O simplemente, quieren manipular la información. Ponen una foto de Antonio Pedro en 1983, cuando al igual que Pedro Infante tendría 66 años. Es obvio que hasta en esa foto Antonio Pedro sí los representa y sobre todo tomando en cuenta que era una persona que se cuidaba desde joven y que se pintaba el pelo, bigote y las cejas. Y así se vería con su pelo normal sin pintar. Además, si se fijan bien en esa foto y observan el cuello de Antonio Pedro, sí demuestra la edad de 66 años. Su cuello y cara ya presentaban las arrugas características de la edad. Por lo que esa prueba de los infantistas, es como en su mayoría, de las que ellos presentan un absurdo. Insisten los infantistas en desvirtuar de cualquier manera la verdad y en su video el Capitán Cruz quiere hacer parecer a Antonio Pedro con edad diferente a Pedro Infante, por lo que presenta fotografías de Antonio Pedro junto con otros artistas a los 74 años. No es posible que el sentido común no sea el fuerte de los infantistas. Para empezar, cada fisiología humana es diferente, sin embargo, aún así, Antonio Pedro sí representa la edad que tenía y hay que recordarle a los infantistas que Antonio Pedro se pintaba el pelo, y de esta forma, en esta fotografía también le pusimos canas. Con lo que se evidencia el paso del tiempo y se demuestra, como ya lo hemos mostrado anteriormente, su verdadera edad. Ok. Aquí en esta fotografía de 2013, ¿acaso no aparenta sus 95 años? Por favor. En esta foto no se puede mentir. No dudo que los infantistas digan que no representaba Antonio Pedro su verdadera edad y quieran hacer creer que aquí Antonio Pedro tenía 83 años. Esta foto es una prueba indiscutible. Además de que existen videos de él en estas fechas cuando tenía 95 años. Aquí un dibujo realizado hace tiempo que pretendía visualizar a Pedro Infante en su ancianidad. Nótese el gran parecido con Antonio Pedro de 95 años. Otra prueba, basada en un escrito publicado en internet, donde la señorita Guadalupe Hurtado, quien señala que es sobrina de Antonio Pedro, pide a Cuco Leiva dejen a su tío en paz ya que no es quien dicen que es. Esta información obviamente, se debe mirar con cautela. E investigar su dudosa procedencia. Pero, simplemente como quiere hacer parecer el Capitán Cruz con las fotografías que presenta y que según él, las personas que ahí aparecen se parecen a Antonio Pedro, en realidad, no es como él quiere verlo. No se parecen en nada. Sin embargo, la foto que les presentamos en sobreposición, de Antonio Pedro, demuestran el gran parecido con Doña Cuquita, mamá de Pedro Infante. Es una evidencia visual irrefutable. Aquí se demuestra el gran parecido de Antonio Pedro con Doña Cuquita, María del Refugio Cruz Aranda, mamá de Pedro Infante. De risa es el argumento que Antonio Pedro se realizó cirugía facial para parecerse a Pedro Infante. Los infantistas señalan esto, ya en un supuesto irracional, y se imagina usted, ¿qué fotografía utiliza el Capitán Cruz para demostrar esto en su video? Acierto, la misma. Donde según él en esta fotografía, que dice es antes de la cirugía, no se parece nada a Antonio Pedro a Pedro Infante, sin embargo, le demostramos que sí se parece y después de esta fotografía, siguió Antonio Pedro con la misma nariz. Y como siempre, el Capitán Cruz vuelve a caer en la desesperación y no toma en cuenta nunca, ya sea por ignorancia o simplemente, por su tendencia a manejar la información a su favor, que todas fotografías de alguien cambian y siempre son diferentes. Y esto depende del ángulo, la luz y muchos factores más. El Capitán Cruz además, quiere denostar las fotografías que demuestran un gran parecido entre Antonio Pedro y Pedro Infante, mintiendo al señalar que han sido manipuladas y alteradas con Photoshop. La única manipulación que se les hace a las fotografías presentadas por los Antonio Pedristas, es la sobreposición con el fin de hacer la comparación real y hacer notar la verdadera semejanza.
Francisca Chávez Ruiz, Valencia. Yo trabajé por muchísimos años con cirujanos estéticos y conozco muy bien, por más perfecta que sea la cirugía, cuando una persona se la ha hecho, y digo con toda seguridad que Antonio Pedro no se ha hecho la cirugía a la nariz como quieren hacer creer. Esa nariz es la misma que tiene Pedro Infante. Les explico. Las ventanillas de la nariz con cirugía son asimétricas, porque al querer afinar la punta, tienen que cortar a los lados y luego coser, y las cicatrices quedan. Al hacerlo las ventanillas de la nariz quedan desiguales, para darle la forma recta y tener el perfil de Pedro Infante. Antes se usaba un material que era colocado por debajo de la piel, y eso se notaba. Y Antonio Pedro, por donde lo mires, no tiene cirugía a la nariz. Se especula por parte de los infantistas que es imposible que Pedro Infante, quien es sabido por todos, fue un gran ser humano, por lo que nunca hubiera sido capaz de dejar a su familia y su vida. Y que a causa de ese abandono, su madre falleciera bajo la Gran Depresión por su supuesta muerte. Creo que a los infantistas no les ha caído el 20, de lo que es un secuestro o un acto criminal como el que en su caso, pudo haber tenido Pedro Infante, para que haya tenido que dejar todo atrás. Los infantistas con esa ingenuidad disfrazada y a su conveniencia, quieren hacer creer que ese sería un punto a su favor, para desvirtuar la historia de la falsa muerte de Pedro Infante. Pero a quien es víctima de un acto criminal, no le dan la oportunidad de decidir. Y simplemente, es lógico, que si Pedro Infante fue víctima de un hecho tan cruel, fue amenazado y por ende, su familia corría el mismo riesgo. Al parecer, vivió un tiempo como prófugo, no de la justicia, sino de la injusticia del capricho de un ser poderoso. No era un juego, y solo Dios sabe lo que tuvo que pasar, para poder sobrevivir y obviamente pasar por un sufrimiento invaluable por tener que dejar a su familia y en segundo término, una vida de lujos y fama. Todo por un error humano. Fue un precio muy alto, un anonimato que le impedía decir quién era, y que posteriormente, cuando salió a cantar nuevamente, mantuvo en secreto su identidad, pero ya con el disfraz que le dio otro nombre y papeles nuevos que lo acreditaron como otra persona. Sin embargo, al ser natural, dejaba ver al público quién era realmente. Eso lo engrandece más porque sacrificó su vida para no afectar la de sus seres queridos. Los personajes contra los que tuvo que lidiar, hasta la fecha siguen siendo muy poderosos. Y no iban a permitir abiertamente, que se supiera que Antonio Pedro era Pedro Infante, porque eso ante la opinión pública, pondría al político poderoso y familia en tela de juicio, como asesinos. Y, ser criminal en la política, se paga con el honor y el prestigio no solo de esa familia poderosa, sino, del poder mismo en el país. Era un terreno muy peligroso. Por lo que incluso la familia como es, la señora Irma Dorantes, y sus amigos sabían la verdadera identidad de Antonio Pedro, pero tenían que negarla o eludirla. Antonio Pedro dejaba ver su verdadera identidad al ser natural, pero nunca lo afirmó en público. Aunque inútilmente, los infantistas dicen que sí lo dijo y muestran un video donde Antonio Pedro, le dice a un amigo en la intimidad de una casa que no se lo diga a nadie. No lo decía en público, porque de eso dependía su vida bajo amenaza, contra su persona y familia. Simplemente lo hizo para no dar pauta a consecuencias negativas, que incluso, le podrían costar la vida y la de quienes lo dieran a conocer ante la opinión pública. Por eso, es más loable y engrandece más la imagen de Pedro Infante. Antonio Pedro este valor y sacrificio. Antonio Pedro, con ustedes. De un mundo raro vino Antonio Pedro para estar en este lugar raro para mí, por mi Santa Madre. Gracias, porque yo no sé lo que sucede, lo que está pasando. Ustedes sí, Dios que los bendiga. Gracias. 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 Antonio Pedro, gracias. Porque se está grabando. Ah, me van a defender a mí, juega. Hasta el nombre los infantistas le critican a Antonio Pedro. Y aunque según el capitán Cruz justifica todos sus argumentos, especula y señala asegurando
que el nombre de Antonio Pedro se creó para confundir al público y crear una atmósfera de misterio sobre si era o no Pedro Infante. No perderemos el tiempo en esta acusación infantil y poco creíble. Antonio Pedro lo relacionaba el público con Pedro Infante, por el carisma, y ser idéntico en imagen como en voz al ídolo inmortal. Siempre conscientes del paso del tiempo, Antonio Pedro era su nombre artístico, pero es una realidad que existe una coincidencia importante, y es la que, tanto Pedro Infante y Antonio Pedro tenían como primer nombre el de José. Pedro Infante en su acta la original tiene de nombre José Pedro. Y en el acta posterior, el nombre es el de José Antonio. Los infantistas señalan ciertas diferencias entre Pedro Infante y Antonio Pedro, pero, obviamente, las fotografías que presentan son intencionalmente seleccionadas para hacer notar dichas diferencias, evidencias que pierden valor al compararlas con más fotografías. No se vale querer manipular con mentiras la opinión de la gente y desinformar solo por hacer valer una postura. Aquí en esta foto donde se trata de manipular la opinión de las personas. Simplemente se desacredita porque todas las fotografías son diferentes y todos lo hemos constatado con nuestra propia persona. Nunca salimos igual. Tienen que ver muchos aspectos, como es el ángulo y la luz. Además esta fotografía que muestra el Capitán Cruz para señalar sus posibles diferencias, está desacreditada. Para empezar, porque son diferentes los lados de la cara que se comparan. Esta manipulación y manoseo sin sentido de las supuestas evidencias del Capitán Cruz me hicieron dudar de su verdadero interés en descubrir la verdad y que su único interés es desacreditar a Antonio Pedro. Lo que al fin de cuentas, resulta ser una de las tantas cosas que me hicieron decidir por Antonio Pedro. Pero más que nada porque al verlo y oírlo me sorprendí en verdad. No lo podía concebir como le recordaba a Pedro Infante en su época joven. Pero cuando lo vi me di cuenta ipso facto que era Pedro Infante en su etapa madura. Un absurdo de los infantistas es decir que Antonio Pedro en sus presentaciones le pagaba a paleros para que le dijeran Pedro Infante. Los infantistas se basan en una entrevista televisiva que le hace María Laria a Pedro Infante Jr., y que ellos interpretan a su modo. En esta supuesta entrevista con guión previo, el hijo de Pedro Infante se exalta y señala sin argumentos que Antonio Pedro traía paleros. Un argumento sin justificación, porque Antonio Pedro llenaba los lugares donde se presentaba y el público que pagaba su cover y consumo era quien le gritaba a Pedro. Pedro. La honestidad de Antonio Pedro demuestra en varios videos, donde se aprecia lo que en realidad la gente lo quería. Nótese cómo Pedro Infante Jr. está leyendo un guión donde le dicen qué decir. Porque ellos traen sus paleros y hacen pensar a la gente que Pedro Infante es el señor Antonio Pedro. Ha de ser difícil para un hijo poder creer que su papá vive, después que en casi toda su vida creció con la idea de que había muerto, en aquel lejano 15 de abril de 1957. Pedro Infante Jr. apenas tenía 7 años cuando eso sucedió. Su hermana Lupita Infante tenía 4 años. Eran muy pequeños para recordar bien a su papá. Miren lo siguiente y juzguen por ustedes mismos si la gente fingía su cariño por Antonio Pedro. La mayoría que iban a oírlo y verlo cantar, sobre todo en los años 80, estaban convencidos que era Pedro Infante y el resto que no, ahí se convencían. Juzgue usted. ¡Así, Pedrito! Viva su vida.
Yo he sabido que se presenta en tugurios, en lugares, en antros, en lugares desagradables y horribles. Y eso capío, y ese señor, teniendo la agua de miel. Dame razón, tengo razón, pero cambió por la pasa por el camino, en una chapinera. ¿Sería lo mismo si fuera un imitador? Claro que no. Antonio Pedro contaba con una maravillosa voz, que de acuerdo a su edad, y de manera natural, cantaba en el mismo tono de Pedro Infante, en ocasiones con menos aire y menos oído por su edad. Es lógico pensar que si contaba con esa maravillosa voz, igual a la de Pedro Infante, si hubiera sido un imitador, habría explotado esa imagen y voz desde mucho tiempo antes y no cuando ya estaba en la tercera edad. He ahí, otro punto a favor de la historia de Antonio Pedro, que tenía todo para haber triunfado antes. Camino a las alturas se ven los gavilanes, se pierden en las nubes y se acercan al sol. Regresan pensativos mirando al infinito. No saben si en la lucha alguno se quedó. Según sus propias leyes aplican la justicia, poniendo por delante su noble corazón. Las garras afiladas ya prontas al ataque, esperan el momento para entrar en acción. Vuelen gavilanes a pelear por la razón. No es vergüenza ser bandido si se roba al que es ladrón. Vuelen gavilanes y no dejen de pelear. La suerte de los pobres en sus manos va a quedar. Sí, señor. ¡Y no se queden! Camino a las alturas, los nidos de gavilanes se pierden en las nubes y se acercan al sol. Otro de los temas que se manejan en torno a la personalidad de Antonio Pedro y que algunos discrepan en su parecido con Pedro Infante, es el que el ídolo se estaba quedando calvo y a Antonio Pedro se le nota un buen mechón de pelo. Recordemos que a Pedro Infante no se le había caído del todo el cabello y sí es verdad, ya se le notaban grandes entradas, pero el pelo medio en su cabeza se mantenía y al parecer usaba un pequeño bisoñé, para cubrir el poco pelo que tenía. Las grandes entradas en la cabeza, se le notaban más después de la operación ya que lo habían rapado y con la placa de cabeza, se le notaba menos pelo. Sin embargo, estas no son pruebas contundentes, ya que Antonio Pedro, si nos fijamos bien, mostraba las mismas entradas y solo el pelo de en medio, se le abultaba un poco. Pero en sí no hay gran diferencia como quieren mostrar los infantistas.
Además, Antonio Pedro fue un artista que cuidaba esos detalles. Sin embargo, los mechones que muestran los infantistas en algunas fotos y videos, también los notamos en Pedro Infante. De esa forma, ese tipo de calva, con mechón central, también lo notamos en casi todos los varones de la familia Infante. También los infantistas muestran fotos comparativas entre Antonio Pedro y Pedro Infante, mostrando las dentaduras en donde se ven diferencias. Otra vez la ignorancia de los infantistas se hace notar. Todos los humanos con la edad, y solo muy especiales excepciones, la dentadura se acaba y tenemos que echar mano de prótesis. No cabe duda, que sus pruebas Capitán Cruz son simplemente, patadas de ahogado. Solo voy a tocar de manera rápida el argumento de los infantistas que el Capitán Cruz toca en su video sobre, si Antonio Pedro era déspota o no, porque, si él ejemplifica esto con dos videos, uno en televisión azteca, cuando pide que le suban el volumen de su micrófono, y el otro, cuando en el programa de María Laria, cuestionaron en todo momento su talento y le exige a la conductora saber si Pedro Jr. estaba en la línea para decirle unas palabras. Pedro Jr. acababa de insultar vía telefónica a Antonio Pedro, y a quien en ese tiempo era su esposa y representante Carmen Courrech. Palabras que estuvo leyendo el Jr. en todo momento. Bajo guión previo, por lo que Antonio Pedro pide saber si está todavía en el teléfono Pedro Infante Jr. ¿Está Pedrito Jr. en la línea? No le pregunto a usted. ¿Está Pedrito Jr. en la línea? Esto al parecer fue lo que molestó a los infantistas. Sin embargo, Antonio Pedro simplemente le dijo esto a Pedro Infante Jr., siempre guardando respeto y educación. Mis últimas palabras para Pedrito Jr. Mis respetos, si me estás escuchando, Pedrito. Yo soy Antonio Pedro, aquí en China, y yo llego con el corazón en la mano, con la mejor intención del mundo y en plena variedad. Le digo al público, damas y caballeros, por favor, tengan presente, no se les vaya a olvidar, Antonio Pedro, nombre artístico, nada más. Y siguiendo con la difamación y gran mentira que Antonio Pedro traía paleros, el Capitán Cruz quiere nuevamente manipular la opinión de la gente diciendo que Pedro de Ordimalas no quiso exponerse a decir que no era Pedro Infante, por tenerle miedo a la multitud, que según el Capitán Cruz, eran paleros. En realidad, don Pedro de Ordimalas, al igual que todos los amigos de Antonio Pedro y Pedro Infante, tenía el mismo pacto de no decir quién era realmente Antonio Pedro. Por las razones obvias, y era el peligro de señalar en público la verdad, a pesar de las tendenciosas preguntas de María Laria, dirigidas obviamente para conseguir las respuestas esperadas por ella y quienes no creen en Antonio Pedro. María Laria, decepcionada de no lograr su objetivo, de exponer a Antonio Pedro ante el público, en un programa previamente planeado para perjudicar a Antonio Pedro, con preguntas dirigidas y tendenciosas, así como el que María Laria creía que todos sus invitados eran parciales a su objetivo de descrédito para el cantante. En el estudio tenía al abogado de los Infante y entrevistó por teléfono a Pedro Infante Jr., que se observa en el video. Todo lo que dice es por medio de un guión. En el video se nota cómo lo está leyendo, como está leyendo un guión previamente escrito. También entrevista vía telefónica a Lupita Infante. Todo ello, condimentado con las preguntas de María Laria también que iban en contra de Antonio Pedro. Pero la conductora nunca pensó que don Pedro de Ordimalas apoyaría a su amigo, Antonio Pedro, a pesar de su insistencia de quererle sacar a toda costa a don Pedro de Ordimala, el que Antonio Pedro no era Pedro Infante. Pero don Pedro de Ordimala demostró su leal amistad con Pedro Infante Antonio Pedro, cuidando como siempre su verdadera identidad, mientras que la conductora de Telemundo se quedó con un palmo de narices. Don Pedro de Ordimalas podría simplemente decir que no era Pedro Infante. Era lo más fácil para él. Pero fue fiel a su amigo. Y mentira que tenía miedo al público de Antonio Pedro. Lo que pasa es que no podía decir la verdad. Ordimalas lo dice muy claro. Le dijo a María Laria,
Es que si yo la comprometo en una pregunta en la que su carrera y su profesión se ven en peligro. Mejor juzgue usted. Antonio Pedro estuvo perdido 25 años en las selvas y la gente cuando lo escucha al cantar piensa que es Pedro Infante. ¿Qué piensa usted? ¿Es él Pedro Infante? Bueno, yo les digo una cosa. Querer dar opiniones así tan a la ligera no es debido, no es correcto. ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué piensa usted? ¿Es él Pedro Infante? Ahí le voy. Me lleva a traición porque el viejo, un señor Torres me dijo, le voy a presentar a Pedro Infante que está vivo. En mi caso le dice que estoy dormido. Ya saben lo que le dije. Entonces, ella me dio una invitación que si quería ir a presenciar el Festival México sueña vivo y canta. México sueña vivo y canta, y que si iban a cantar mis canciones, pues vamos, como no, al Teatro Jorge Negrete. Y ya estaban ahí todas las señoras con sus pellejos así, fieles a todo mecate, muchos hasta con el animalito ahí. Muy bonito, y perfume, 60,000 pesos mexicanos cada boleto, y teatro lleno. Yo dije, pues ¿quién será? Y está sentado y ya empieza el espectáculo, y que sale el señor Antonio Pedro, y la gente enloquecida, la multitud enloquecida, y a mí me jalaban las chamacas, me daban un beso. Pero la multitud piensa que él es, ¿qué piensa usted? Que no me debo enfrentar a la multitud, porque no me voy a poner todo. Me está evadiendo la pregunta. No me voy a lucir. Es que si yo la comprometo con una pregunta en la que su carrera y su profesión se vean en peligro, usted tiene que buscar la forma de decir, yo no la libro, yo explico la razón de mi pensamiento y digo lo que pienso. Entonces usted piensa que no. Yo no pienso sobre Antonio Pedro nada fijo. Pienso que si yo le digo a todas las personas que creen en él una frase determinante, la gente, si digo una, me califica como tonto. Si digo otra, me tiene califica derecho como a su tonto. opinión. No, claro, el derecho profesor, ¿verdad, señor licenciado? Pero dice que lo llevé con engaños. No, porque yo no sabía que iba a ver a Antonio Pedro y estaba sentado ahí, si iba más o menos bonito, sabía una que cantaba. ¿Cómo que lo llevó ahí de nuevo? Sí, porque no me dijeron que iba a ver a Antonio Pedro, si me han dicho venga usted a ver a Antonio Pedro. Entonces me voy a tener que ir a una pausa porque a mí me está introducir a Moisés y después voy a hablar con Pedro Infante Jr., pero no me dijo si sí o si no. Usted lo que quiere es un individual que se comunique para que ya. Voy a la pausa y ya vuelvo. Así como, bueno, si a usted le va la vida, no con esas palabras, pero como diciendo, si a usted le va la vida en decir algo, pues mejor se calla. Algo así. Fue muy obvio así, pero como que no se captó eso, porque María Laria puso una cara de desencanto, que bueno. Una ingenua prueba que presenta el Capitán Cruz en su documental es que según él Antonio Pedro, no habría podido pasar a los Estados Unidos al programa de Cara a Cara con María Laria, con la documentación que tenía, si esta hubiera sido falsa. El pasaporte lo emite el país de origen, que en este caso es México, y en los 80s y 90s, es lógico que Pedro Infante ya no aparecía en el sistema de pasaportes. Y pudo sacar uno nuevo con su nueva documentación que tenía. Eso no es problema en México, pero, según el ingenuo Capitán Cruz, las huellas digitales lo hubieran delatado y lo hubieran acusado de usurpación de identidad. No es posible que los infantistas vivan en otro mundo. Lo que pasa es que manipulan la información a su antojo, y a partir de su afán de desacreditar a Antonio Pedro, ya no saben ni qué inventar. Simplemente, la nueva documentación de Antonio Pedro está personalizada a su nombre, sus huellas, aunque sean las mismas de Pedro Infante. Ya no se captan como tal en el sistema mexicano y gringo. Sí, el nombre oficial, con huellas y todo de Pedro Infante. Ya no existía en el sistema mexicano y americano en ese tiempo, que representaba 30 años después de su supuesta muerte. Los aduaneros norteamericanos, lo único que hacen es constatar que sí sea el de la documentación quien la presenta. Obviamente en su sistema ya no aparece un nombre de alguien muerto hace más de 30 años.
Simplemente, en ese tiempo, yo quise hacer valer mi antigua visa americana y después de 16 años, ya ni siquiera aparecía mi nombre en el sistema mexicano y americano, tuve que sacar un nuevo pasaporte y una nueva visa, con mi documentación presente. Hay que viajar más, Capitán Cruz. O simplemente, no se haga. Son cosas muy obvias y ustedes los infantistas solo buscan manipular a quien se deje. Es un hecho que Pedro Infante, ya con el nombre de Antonio Pedro, vivía con angustia constante y un gran miedo a lo que le pudiera pasar, a él y a su familia. Es lógico si pasó por muchas situaciones, que si no han sido conocidas, las podemos imaginar. Por ello, trató a toda costa de no ser identificado plenamente. Comentan las personas que estuvieron cerca de él, que Antonio Pedro era muy desconfiado y prefería no salir de su recinto, incluso, hasta perdía presentaciones importantes. Tan solo por el motivo, de que se sentía amenazado. Presentamos testimonio de un amigo de Antonio Pedro y que convivió mucho con él por un tiempo. Allá afuera, y nos dijo, no se vayan hasta que entre. Era un miedo, un temor que tenía. Sí. Entonces, yo me acuerdo muy bien que hizo un toquido, sí, no en la puerta, sino en la pared, sí, y luego lo repitió por otro lado. Y nos comentó, es que es la señal para que sepa que soy yo. Qué bien. Así andaba de miedoso. Sí. Sí, varios amigos dicen eso, que salía con desconfianza, volteando para todos lados. Yo le tuve que conseguir una casa cerca del trabajo, aquí cerca de las torres de satélite, para que viviera. Y en más de una ocasión me llamaba por las noches diciendo que veía carros sospechosos afuera. Yo tenía que hablar al ayuntamiento para que mandaran patrullas y los corrieran. Irma Dorantes, su última mujer antes de los sucesos de 1957 donde desapareció el ídolo. Muy dolida por saber que vivía Pedro Infante, lo negaba por un acuerdo previo con él. He aquí un ejemplo y nótese la cara de tristeza de la actriz. Por tener que difamarlo y esconder su identidad. A todos nos ha llegado la historia de que Pedro Infante no ha muerto y que está por ahí y que es una persona que tiene una cosa en la cabeza. Y ¿cuántas veces te lo han contado a ti esa historia? Pues han tratado de contármelo muchas veces, no he permitido que me lo cuenten porque yo supe de este señor que era uno de los dobles de Pedro en una película y se hizo pasar por él para hacer negocio. Y entonces yo le mandé decir que cómo era posible que si era Pedro y había perdido la memoria, se acordara también de las canciones. Claro. Que lo primero que tenía que hacer era ir con su familia y estar con su familia. Si estaba enfermo, si estaba grave, peor. Pero que él no tenía absolutamente nada. Y varias veces fui a donde él estaba. Pero alguien le decía que estaba yo ahí y no salía. O sea, era una gente que aprovechó y chantajeó a la gente. No chantaje. Defraudó a todo mundo diciendo que era él y que se presentaba entre sombras y la gente tenía tanta necesidad como teníamos todos de estar junto de él que se lo creían con todo el corazón. Se nota el esfuerzo de la señora Irma Dorantes por tener que mentir. Sin embargo, les presentamos otro testimonio del amigo de Antonio Pedro, el señor Sánchez, quien escuchó y vio lo siguiente. Quien aquí narra que Irma Dorantes sí lo fue a ver en 1992 a un restaurante llamado El Mandinga y le reclamó a Antonio Pedro de forma violenta, y le preguntó de por qué no le había dicho que estaba vivo y que incluso, le reclamó. Si tú me hubieras dicho dónde estabas, me hubiera ido contigo, no me interesaba el dinero. Antonio Pedro le contestó si te hubiera dicho dónde estaba, nos hubieran agarrado a los dos. Por favor no digas que soy Pedro Infante para que no les hagan daño.
Después de esto Irma Dorantes salió gritando enojadísima del lugar. Había un restaurante que se llamaba El Mandinga. En El Mandinga iba mucho Pedro a jugar porque era un empedernido jugador de póker o de albures, de lo que fuera, un empedernido. Ahí, en una ocasión, estábamos jugando, el dueño, y para mí que fue el que le dio el pitazo a esta Irma Dorantes de que estaba ahí, porque qué casualidad que llegó directo y le dijo: Pedro, te hablan allá afuera. ¿Quién me habla? ¿La paso? A ver, pásala. Cuando nos dijo: retírense porque necesitan hablar, la presencia de Irma Dorantes con él. Ahí hablaron como 15 minutos o menos, no sé, pero se oyeron bolsazos, gritos, trancazos de que ella estaba bien enojada, ¿no? Y ella le decía: si tú me hubieras dicho dónde estabas, hasta allá me hubiera... No me interesaba el dinero, no me interesaba... Y por eso le estoy diciendo que se confirma todo lo que le dijo a las diferentes. No digas que soy Pedro Infante para que no les hagan daño. A ella se lo dijo: si yo te hubiera dicho a dónde estoy y a ti, tú te vas para estar conmigo, ahí nos agarran a nosotros. Sí, siguiéndola a ella, la encontraban a él. ¿En qué año fue eso más o menos? Ahorita va a ver, pues en el 93, 92, una cosa así. Muy bien. Irma Dorantes mantuvo su enojo con Antonio Pedro por no haberle avisado de que estaba vivo, y no regresar con su familia. Aquí un claro testimonio. Bien, ¿eh? Entonces algún día lo va a encontrar. ¿Qué le va a decir cuando lo encuentre? Me voy a enojar mucho. ¿Por qué se fue y me dejó? ¿Por qué no me llevó con él? ¿No quería que estuviera todo el tiempo con él? ¿Por qué me abandonó aquí? Tenía que haberme llevado. No tenía que haberme dejado. La historia de la simulación de la muerte de Pedro Infante no es tan descabellada, y ante la existencia de Antonio Pedro, nos damos cuenta que él en sí mismo es la mejor evidencia. Sin embargo, existen situaciones complejas que nos dan a entender que esta historia es completamente real. Como ya vimos, la actitud de la señora Irma Dorantes. Pero también me gustaría mencionar que la propia Irma Dorantes ha señalado constantemente que existía un pacto con Evita Muñoz Chachita para no hablar sobre la muerte de Pedro Infante. Chachita no asistía a la conmemoración del fallecimiento del ídolo que se realizaba cada año. Decía Chachita que ella sabía algunas cosas que nadie más sabía sobre Pedro Infante. Actriz Irma Dorantes, con quien hizo un pacto al morir Pedro Infante. Que no íbamos a hablar de Pedro. ¿Por qué? Porque en aquel momento había muchas cosas desagradables. Otra errónea evidencia de los infantistas contra Antonio Pedro es donde señalan que Pedro Infante era diabético. Los infantistas presentan un video de Antonio Pedro de 95 años tomando un supuesto refresco y por eso afirman no era el ídolo. Ya que según ellos, Pedro Infante sí tenía esa enfermedad y era imposible que estuviera tomando refresco. Muestran esta declaración del doctor y manejan esta sabia deducción que quieren aprovechar los infantistas. Se basa en que, durante los años 50, no existían muchos remedios contra la diabetes. Y de manera ingenua y tendenciosa este doctor y los infantistas afirman que Pedro Infante hacía tanto ejercicio para enfrentar esa enfermedad. Otra supuesta prueba sin sentido y lógica. Inservible y también desacreditada. Aquí un video presentado por quienes defienden la verdad de Antonio Pedro. Y posteriormente, presentamos algunas entrevistas a familiares y amigos de Pedro Infante, que hacen ver que el ídolo no llevaba una dieta, ni mucho menos.
Si tú me quisieras un poquito, no soy exigente, te aseguro, me conformo aunque sea con un tantito. Sería tan bonito, cariñito. Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito. Tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño. Me siento triste y es un martirio vivir sin ti. Ernesto Infante, autor del libro Pedro Infante, el ídolo inmortal. Mi querido Ernesto, bienvenido. Hicieron de Pedro Infante una referencia para todo, y sigue siendo. A ver, ¿sí padecía diabetes? Bueno, ¿o esto no se sabe bien? No, yo creo que esa diabetes que va a hacer un análisis ahora, que eso es muy común, ¿sí? Y que de repente anda muy pasadito, anda igual era prediabético, pero no sabemos. Otra. Al contrario, era un atleta enorme. Me dice que sí padecía diabetes. Bueno, ¿o esto no se sabe bien? No, yo creo que esa diabetes que va a hacer un análisis ahora, que eso es muy común, ¿sí? Y que de repente anda muy pasadito, anda igual era prediabético, pero no sabemos. Otra. Al contrario, era un atleta enorme. Pero ella en realidad me platicaba una que otra cosita, que era muy tragón, por ejemplo, muy comelón, muy bromista, dice, era como un niño. Pedro nunca dejó de ser un niño, me dice, tu papá era una criatura. Comía de todo, lo que le gustaba, lo que más le gustaba era su cafecito en la mañana, se lo hacía batido, el café instantáneo lo batía, así que le salía espumito y luego se lo servía, sí le gustaba. Y luego, pues comía mucho, ¿no? Le encantaba todo. El pollo, por ejemplo, estaban haciendo la grabación del soundtrack de alguna película, y esto me lo contó el maestro Manuel Esperón, que es mi abuelo adorado del alma, que le llegó un pollo rostizado allá al estudio de grabación, y alguien le dijo, ¡ay, Pedrito! No. A ver, tráiganle pollos a todos. Este es mío y no les voy a dar. Se terminaba un pollo rostizado él solito. Llevaba una bolsa así de tortas y dice Jorge, ay, no lo puedo creer. Pedro, ¿cómo le haces tú para empacar, para que te quepa tanta comida? Y dice Pedro, pues empujándolo con harto pan. Era comeloncísimo, por no decirte que tragoncísimo. Me comía, créanmelo, por favor, 6 huevos en la mañana, fritos, tiernitos, volteaditos, pero sin que se quemara la yema, la clara por encima. 6 con queso frito, casi un cuarto de queso frito, y una gelatina de este tamaño de fresa. Un punto importante que sobresale en la personalidad de Antonio Pedro, es su falta de reacción y memoria. Esto lo aprovechan los infantistas para manipular la verdad y decir que Antonio Pedro inventaba algunas cosas para engañar, y a preguntas de su vida pasada como Pedro Infante, no recordaba con exactitud y simplemente contestaba engañando. Esto no es verdad, y como es muy visible, estas afirmaciones solo buscan desvirtuar la realidad de que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. Los testimonios que el Capitán Cruz pone como ejemplo, son vídeos donde a pregunta expresa, Antonio Pedro, se desconcierta y se ve confundido, pensando lo que iba a contestar. Esto no es más que otra treta de los infantistas, bajo pretexto de confundir a la gente. Antonio Pedro tenía demencia senil, esto es muy común a su edad, y no solo tan evidente como se puede ver a sus 95 años, donde no recuerda casi nada y solo responde con expresiones como "ay Chihuahua", "ah", "oh", "tremendo", son muy claros síntomas de esta enfermedad.
Y en los videos donde se ve más joven como de 80 y tantos años, es la misma situación ya que Antonio Pedro ya estaba afectado por esta enfermedad que borra la memoria. Es algo muy evidente, mas no así para los que quieren encontrar cualquier pretexto para desvirtuar la verdad de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Esta es la definición de demencia senil que presenta Wikipedia en Internet. Juzgue usted y simplemente deduzca la verdad. Demencia senil es el nombre dado en español a un síndrome que se caracteriza porque el sujeto afectado va perdiendo muchas de sus capacidades psíquicas, especialmente las cognitivas. El nombre clínico proviene del latín, de lejos más mens, cuyo genitivo es mentis, mente. Por su parte, senil es un adjetivo que alude a la senectud o ancianidad, aunque los actuales estudios médicos evidencian una minoría de cuadros de demencia senil a edades cronológicas relativamente tempranas. La demencia no es exclusiva para los adultos mayores, aunque se suele presentar más en esta etapa. Aquel año de 1948, ¿sí? En la ciudad del norte, para más claro, Delicias. En la ciudad de Delicias, Chihuahua. No obstante, mientras pudo, Antonio Pedro cantó a su público, y aunque ya se le olvidaban las letras de las canciones, se retiró en el 2005, y aunque los infantistas le critican que no hizo fama y fortuna, para el bien de él, y, envidia de los infantistas, vivió una vida tranquila y llena de amor con Gloria. Una mujer extraordinaria que lo apoyó en todo momento. Me da mucha pena el haberme enterado recientemente, hace unas semanas de esto, y no haberlo sabido antes, porque me da vergüenza el trato que le han dado a este señor. No le han respetado su edad, y lo han insultado, no mereciéndolo. Él nunca dijo que era Pedro Infante abiertamente, siendo su paisano no le han dado el lugar que se merecía, ya que Dios en su misericordia, les dio un segundo Pedro Infante. ¿Y qué hicieron? Lo han maltratado, insultado, vituperiado. Querían que diga: yo soy Pedro Infante, y eso les molestaba. Sin embargo, también ha habido muchísima gente que le dio el valor que se merecía. Él no quería el dinero, no era el dinero lo que lo movía, era el amor al público, a su gente, como lo fue Pedro Infante. El llamado Capitán Cruz en su desesperación, desvía su presunta investigación hacia un tema personal y ataca a Refugio Leiva, quien es uno más de los que sostenemos que Antonio Pedro es Pedro Infante, y al que acusa de hacer negocio. Yo no voy a hacer lo que el Capitán Cruz o quienes representan el nombre de Capitán Cruz hacen, ya que es solo un recurso vil, como lo es el querer influenciar por medio de presentar a Pedro Infante Jr. llorando por su papá. Esto sí es humillante. Todo ello es irrelevante en cuanto a que Antonio Pedro es Pedro Infante. Porque si Cuco Leiva se ha beneficiado de Antonio Pedro, el llamado Capitán Cruz, que no da la cara, obviamente, deducimos persigue intereses más oscuros, pero eso es irrelevante. No es posible que el Capitán Cruz quiera también afirmar que su debate obviamente manipulado, haya sido definitivo en descubrir la verdad. Porque, no se trata de desvirtuar otras formas de pensar. Es un tema muy personal ante la percepción de cada persona y todas son respetables. Pero el enmascarado Capitán Cruz deja ver en todo momento que lo que le interesa es desvirtuar a Antonio Pedro. Yo creo que todas sus pruebas son cuestionables y su actitud muy sospechosa. En un tema tan polarizado, la verdad está en la razón, el alma y el corazón de cada uno de quienes creen y de quienes no creen. Pero sin atacar la vida personal, como lo hacen los infantistas.
Solo me queda decir que la única humillación hacia Pedro Infante, la han hecho los infantistas, porque sus supuestas pruebas, se basan con la ligereza de pensar que da la falta de criterio, porque es obvio que los Antonio Pedristas sabemos que en todo momento, Antonio Pedro Infante, se condujo con recelo por una situación que fue ajena a su decisión. La verdad sea dicha, los infantistas si llegan a darse cuenta que Antonio Pedro, fue Pedro Infante, se darán de topes en la pared, porque habrían traicionado a quienes supuestamente estaban defendiendo y son ellos, quienes humillan y sobajen la imagen del ídolo, al llamarlo impostor. Mientras que quienes creemos en Antonio Pedro, pudimos reconocer su talento a pesar de su avanzada edad, y en tal caso disfrutar de su presencia, grabada y filmada en audio e imágenes. Sus canciones las disfrutamos con alegría. Alguien que transmite esa alegría a la gente, independientemente, si es o no Pedro Infante, que Dios lo bendiga. ¡Atención! ¡Vámonos, papá! Ahora sí llegó su mero general de división. Y ya, ¿y pues qué pasó? Pues que hubo mal, mi alma ya recúntese con yo. Yo no soy rival, por Dios santito lo que quiero es vacilar. Ahora que vino a visitarlo su aguerrido general, y aquel que no le guste el juste, que lo tire y monte a raye. ¡Atención! ¡Uno! Ese coronel, mi capitán, mi sosteniente y mi mayor, firmes que ahí voy yo, pasen revista luego al escuadrón. Músicos de Arreal, la Valentina quiero oírla pero ya. Me la traigan porque si voy por ella me quedo, bebé. Atención, sí señor. Ese coronel, mi capitán, mi sosteniente y mi mayor, firmes que ahí voy yo, pasen revista luego al escuadrón. Músicos de Arreal, la Valentina quiero oírla pero ya otra vez. Oye, vale. Y no es mentira, compadre. Ahora que vino a visitarlo su aguerrido general, y aquel que no le guste el juste, que lo tire y monte a ras. Muy cansado, palabra de honor. Pero ustedes me han dado jueces. Y aquí estoy. Y seguiré aquí con ustedes. Inexplicable e increíble a la distancia del tiempo.